Bien, pues buenos días a todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Soy el doctor Héctor Albano Ceguera, soy el presidente de Greta. Y bueno, hoy 15 de mayo, un día especial, Día del Maestro, y es el agrado de tener a muchos maestros aquí. Todos somos maestros, al final la medicina, también una parte importante de los que somos médicos y nos dedicamos a la salud, enfermería, es enseñar a todos los pacientes, a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, así que muchas gracias a todos por este Día del Maestro, a todos aquí y también a nuestros grandes maestros, ¿no? Que también nos acompañan y a los que ya no están, por supuesto. Y bueno, en este segundo día, antes de iniciar, les quiero hacer unos anuncios. Tuvimos que cambiar un poco el programa del día de hoy. Debido a la inauguración, se adelantó, la inauguración va a ser a las 12:30 para que estemos listos. Vamos a contar con grandes personalidades del gobierno y no solo del Estado, también federal, van a estar aquí con nosotros para la inauguración y va a ser 12:30 a 1. Y la entrega de reconocimientos a Greta que hacemos va a permanecer igual, de 3 a 3:30. Y nada más algunos simposios que quiero agradecer sobre todo a los ponentes y a los coordinadores que me ayudaron para que podamos tener completo. Ustedes saben que esto es así, entonces les agradezco. El programa ahí está, lo pueden ustedes descargar en su QR para que vean cómo va. Lo demás sigue igual. Bueno, para no perder tiempo, quiero presentarles y quien nos va a ayudar a coordinar este primer simposio al doctor Ernesto Cardona Muñoz. El doctor Ernesto Cardona Muñoz, pues es un líder nacional en el tema de la cardiología y la hipertensión. Su currículo también es, como decía, es bastante enorme, pero les puedo decir que él es fundador también de Greta, es maestro distinguido de Greta. Él fue presidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, investigador nacional, internacional, ha ido a representar a nuestro país en foros internacionales también de hipertensión, y tenemos el honor de que nos coordine este primer simposio. Doctor Ernesto Cardona, un aplauso para él, por favor, doctor. Bueno, muy buenos días para todos. El día de hoy, el simposio que vamos a tener en este momento es Nuevas Fronteras en el Diagnóstico de la Hipertensión Arterial. Obviamente, aquí qué es lo que se busca es cómo detectarla, cómo manejarla, y obviamente el paradigma que se cambia es aquel concepto, digamos, medicocéntrico, en el cual nomás el médico podía diagnosticar hipertensión y nomás el médico era el que sabía tomarla. Hoy sabemos que somos los que menos sabemos y que en realidad el diagnóstico de la hipertensión hoy se fundamenta más en estrategias fuera de la casa, ¿no? Y que esto es precisamente de lo que nos van a hablar. Y para esto contamos con la participación de la doctora Linda Esther Ruiz Cueb, de la doctora Hilda Peralta, del doctor Carlos Mario Pech, del doctor Diego Hernández Olalde, del doctor Samuel Odusola Vázquez y del doctor Abelardo Camal Cauch. Ellos nos van a hablar precisamente de lo que es monitoreo ambulatorio, de lo que es automedición en casa y cuáles son los nuevos paradigmas predictivos para poder identificar a los pacientes en el riesgo cardiovascular, para poder precisamente evitar las complicaciones. Sin más, porque tengo menos de un minuto, todos ellos son médicos conocidos de ustedes, todos ellos son médicos distinguidos aquí en la localidad y precisamente nos van a dar ellos cuál es su visión para el enfoque de estos problemas. Sin más, le voy a pedir a la doctora Linda Esther, que es médico familiar, y que es precisamente quienes atienden realmente a los pacientes y nos va a hablar precisamente de lo que es la hipertensión enmascarada y la hipertensión de bata blanca. ¿Qué importancia tiene o si son meros curiosidades académicas? Bienvenida, doctora. Buenos días. Primero, agradecerles a todo el grupo de expertos de hipertensión arterial, pues haber llegado a la ciudad de Campeche. Es un gusto recibirlos y espero que la ciudad les esté tratando de la mejor manera. Y a todos los que somos médicos y personal de salud aquí en Campeche, pues un orgullo ver que estamos dispuestos a estar capacitados para atención del paciente, que esa es nuestra prioridad.
En el tema que yo voy a tratar ahorita es hipertensión de bata blanca, un fenómeno benigno o un riesgo oculto. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con un paciente que llega, le toma la presión el médico, le toma la presión a veces la asistente, a veces la enfermera y está fuera de los parámetros normales? Y entonces pasa el paciente y nos dice, pero es que yo en mi casa estoy bien, solamente cuando vengo aquí a la consulta es cuando presento la presión alta, pero en casa no hay ningún problema. Aquí es cuando nos enfrentamos con la hipertensión de bata blanca, que es, por definición, es cuando encontramos una presión arterial elevada, mayor de 140/90 en el consultorio, y fuera de él el paciente presenta una presión arterial normal. Aquí es muy importante considerar que de las dos grandes escuelas de las cuales nosotros nos apoyamos para hacer este diagnóstico, se encuentra lo que son la Sociedad de Cardiología de Estados Unidos y la Sociedad de Cardiología de Europa. En el caso de las guías europeas, nos dan un marco un poquito más amplio, dándonos cifras de, mientras sea bata blanca, sea menor de 130/80 en los monitoreos ambulatorios o en el monitoreo domiciliario, mientras que la guía americana nos dice que debe de ser un valor menor a 125/75. Y ahorita vamos a ver por qué es importante tener en cuenta estas cifras y dónde es donde nosotros debemos incidir con mayor intensidad. La prevalencia de la hipertensión de bata blanca varía, va a depender mucho de con qué estamos haciendo el punto de corte. Si estamos haciendo el punto de corte con las guías europeas, la prevalencia va a ser de aproximadamente 16%. Y si lo hacemos con las guías americanas, se disminuye la prevalencia, representando un 6%, pero vamos a tener una mayor certeza de que estos pacientes van a ser los que probablemente se compliquen menos o que realmente estén teniendo menos otros factores que lo estén acompañando. La importancia del diagnóstico de la hipertensión de bata blanca radica en que el riesgo de eventos cardiovasculares mayores y la mortalidad es diferente en los pacientes en cuanto se hace la detección. Si un paciente tiene una presión de 125/75 o menor, vamos a ver que sus riesgos de que tengan un evento cardiovascular mayor va a ser menor en comparación de aquellos que tienen ya cifras de 125/129 la sistólica y de 75/79 la diastólica, quienes aumentan de manera significativa un riesgo de un evento vascular mayor. Aquí vamos a ver una comparación en lo que son los componentes de ambas guías. Por eso decíamos que si un paciente, si hacemos el diagnóstico a través de las guías europeas, vamos a observar que el riesgo para un evento es de 79% veces más que aquellos que los clasificamos a través de las guías americanas. Los americanos son muy estrictos y dan valores más cortos, y esto quizá debemos de tenerlo nosotros en consideración, dado que la población de nuestro país es muy poca la que tiene bajo riesgo o sin riesgo. La gran mayoría de nuestra población tiene varios factores de riesgo. Quizá la parte más importante es no solo entender la presión como un evento aislado. Lo que nos invita Macarena, lo que nos invita el grupo de expertos en hipertensión arterial es entender y aplicar la conexión Macarena. La hipertensión de bata blanca no ocurre en el vacío. Ya nos habían dicho, nosotros no tratamos enfermedades, no tratamos condiciones, tratamos pacientes. Entonces hay que ver la condición clínica, el contexto clínico de cada paciente para poder saber qué tan activos o proactivos tenemos que ser en el inicio del tratamiento. Por tanto, debemos hacer una búsqueda intencionada de factores de riesgo para reducir el riesgo cardiovascular global y también buscar de manera intencionada el daño a órgano blanco. Para quienes no conocían y para los que ya conocemos, estos son los que integran Macarena. El Macarena es un acrónimo que lo que hace es darnos un contexto más amplio acerca de cómo es la fisiopatología de la hipertensión arterial.
Vamos a ver qué se integra del componente metabólico, que debe de evaluar la presencia de alguna alteración en el metabolismo de la glucosa, el componente de adiposidad, en donde vamos a evaluar o vamos a considerar que el paciente ya está generando depósitos de grasa en órganos como corazón, como riñón. Vamos a buscar ya daños cardiovasculares propiamente, como hipertrofia ventricular, como insuficiencia cardíaca. En la parte arterial vamos a valorar la presencia de la rigidez vascular, de la arteriosclerosis, de la dislipidemia. En el componente renal, nos lo decía bien la doctora Silvia, que es el órgano que debemos de vigilar, que debemos de cuidar. Vamos a valorar cómo está activado el eje renina-angiotensina. La función renal también debe ser parte de la evaluación de los pacientes que tienen hipertensión de bata blanca. Además, hay que evaluar el componente enterohepático, que incluye la microbiota, y pues aquí sabemos ahorita cómo es de importante lo que es los GLP-1 y cómo funcionan también para el control de la enfermedad cardiovascular. Y finalmente, el componente neurológico, en el cual vamos a atender lo que es patologías como ansiedad, como depresión, trastornos del estado de ánimo, que también están diagnosticados y se presentan en todos los pacientes, en gran parte de los pacientes con hipertensión arterial. La prevalencia que se ha diagnosticado en México es del 53%. Y aquí esa es la parte quizá que nos invita a hacer Greta. Nosotros iniciamos en el 88 con el síndrome metabólico, luego nos agregamos en 2004 con el síndrome cardiorrenal, que no es ir supliendo, es ir integrando más órganos que tenemos que estar vigilando, más sistemas que tenemos que estar vigilando, sobre todo desde el primer nivel de atención. En el 2023, que es cuando se integra el síndrome cardiovascular renal metabólico, y finalmente lo que actualmente nos presenta Greta, que es la conexión Macarena, que integra los 7 sistemas que ya vimos. ¿Por qué es importante? Una disculpa. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo tener un paciente que tiene 138-86 con decíamos, un bajo riesgo o factores, casi no tienen factores de riesgo, a la actitud activa que debemos de tener a evitar la inercia terapéutica en aquellos que tienen 138-86, que ya están teniendo alguna disglucemia o incluso ya tenemos datos de una esteatosis hepática. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el primer nivel de atención? Nosotros trabajamos de entrada en equipo. Nosotros trabajamos con la enfermera, trabajamos con la asistente, trabajamos con el nutriólogo. Entonces, primero tenemos que trabajar en conjunto para hacer una confirmación obligatoria. ¿Cómo se hace la confirmación obligatoria? El estándar de oro, lo veíamos ayer, es el mapa, pero en el caso de que no podemos indicarle mapa al paciente, pues hay que indicarle una monitorización en domicilio. Y la importancia radica en que todos debemos de enseñarle al paciente cómo se toma de manera correcta la presión. Ya vimos la gran variabilidad que hay de una persona a otra tomando la presión, y entonces el hecho de que ellos utilicen equipos que estén validados y graduados, eso nos va a disminuir las variaciones, pero nos va a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Hay que preferir, sobre todo en nuestra población mexicana, que tiene muchos factores de riesgo, que sean estrictos en los umbrales. El PRONAM, que más adelante lo vamos a ver, sí nos marca 130-80, pero aquí habría que considerar qué tantos factores tiene nuestro paciente. Además, se invita al uso de la tecnología, ya lo estábamos viendo ahorita en el desayuno. Hay que revisar con el paciente el uso de los relojes inteligentes, de los celulares, de los anillos, de las bandas, porque esto es lo que nos va a ayudar a que él en su domicilio nos pueda hacer el registro. No a la inercia terapéutica. Definitivamente no podemos dejar que un paciente evolucione si tiene riesgos y dejar el abordaje con una baja aplicación de algún diagnóstico, de algún tratamiento, incluyendo sobre todo los cambios del estilo de vida. Sabemos que ahí está la base junto con la alimentación. Finalmente, lo que es la hipertensión de bata blanca es un fenotipo heterogéneo.
No todos los pacientes con hipertensión de bata blanca van a tener bajo riesgo. De hecho, la gran mayoría ya tienen riesgo, desde obesidad, que es muy común en nuestro país, hasta alteraciones de los lípidos y otras condiciones que encontramos. La definición de la AJA es superior para identificar a los pacientes verdaderamente protegidos. No quiere decir que la definición que nosotros utilicemos es inadecuada, sino que quizá eso nos va a permitir hacer un diagnóstico más oportuno de los pacientes. Y en el primer nivel, nuestra misión es estratificar el riesgo cardiovascular. Ya lo habíamos visto, que tenemos varias calculadoras disponibles en nuestro medio y que muchas de ellas ya están en la aplicación del celular, ya están en las páginas de internet. Y entonces cualquier paciente que nos llegue con datos de hipertensión de bata blanca no es solo pedirle la monitorización, sino también evaluar toda la conexión Macarena para poder evitar alguna evolución de la enfermedad y limitar el daño a órganos blancos. Al final yo les decía, primer nivel trabaja en equipo. Nosotros trabajamos con la asistente, con la enfermera, con el nutriólogo, con el psicólogo incluso, y yo tengo una formación docente. Entonces, para mí, el hecho de que el médico y el personal de salud en todo su contexto se capacite, eso es lo que hace la diferencia para que el paciente en realidad tenga una atención de calidad y oportuna. Muchas gracias, doctora Linda. Como ven ustedes, lo que es la hipertensión de bata blanca o lo que es la hipertensión enmascarada, a final de cuentas es lo que nosotros llamamos o llamábamos hipertensión reactiva. ¿Por qué no ignorarla? Pues porque tiene exactamente la mitad de eventos de los hipertensos establecidos. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Pues es gente a quien le da más miedo, el médico o la mujer cuando llega a su casa, ¿no? Uno es al que se le sube en el consultorio y otro es al que se le sube en su casa, ¿no? Entonces, para eso precisamente la doctora Hilda Peralta, que es aquí su vecina, hermana, dijo aquí de la ciudad de Mérida, la doctora nos va a hablar precisamente de cómo poder identificar a estos pacientes que sospechamos que se les sube nomás en el consultorio o que se les sube nomás fuera del consultorio. Y para eso nos va a hablar precisamente de monitoreo ambulatorio de la presión arterial y de automonitoreo en casa. Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar en este evento de alta relevancia. Felicidades a todos los maestros, tengo muchos maestros aquí, ¿sí? Y pues un tema muy importantísimo, hipertensión arterial, su monitoreo ambulatorio y domiciliario asistido por la inteligencia artificial. Bien, mucho se ha hablado sobre hipertensión arterial. Hace unos pocos días el maestro Luis Alcocer comentó que la hipertensión arterial en términos de epidemiología lo veía como si fuera un tsunami. Yo hoy quiero ser más drástica. Para mí, la hipertensión arterial es el cuarto jinete del apocalipsis, o sea, la muerte. Por algo le dicen el asesino silencioso y vamos a ver por qué. Bien, tradicionalmente se ha visto que la hipertensión arterial es un factor de riesgo controlable y es el más prevalente. Sin embargo, es una enfermedad mortal porque genera complicaciones graves a todos los niveles de nuestro organismo, a nivel de corazón y, como diría la doctora Silvia Palomo, afecta también a su majestad el riñón. Hay deterioro cognitivo, eventos vasculares cerebrales y, en fin, en cualquier parte del cuerpo donde haya arterias. Recordando, y es muy importante tenerlo presente, estas son nuestras categorías de la presión arterial según las últimas guías. Bien,
¿Cómo vamos a diagnosticar la hipertensión arterial? Pues como ya lo vieron ustedes en los talleres que tuvieron el día de ayer, en el consultorio una toma correcta, con técnicas adecuadas, con el equipo adecuado. ¿Y para qué nos va a servir tomar esta medición de la presión arterial? Pues nos va a servir para clasificar, para calcular el riesgo, para iniciar un tratamiento, para ajustar el tratamiento y para llegar a unas metas de control. Bien, ¿por qué el tomar solo y exclusivamente en el consultorio las cifras de presión arterial? En base a eso nos vamos a decidir el paciente es hipertenso. Pues no es así tan sencillo, porque se ha visto que el 35% se puede tener una tasa de error. El diagnóstico no puede depender de la toma de la presión en el consultorio. Hay un 20% de pacientes que están mal etiquetados porque tienen lo que se llama la hipertensión de la bata blanca. Pero también hay otro 10 a 15% que no se diagnostica porque este paciente tiene lo que se llama hipertensión enmascarada. ¿Qué opciones tenemos nosotros ante este panorama, ante estas situaciones? Pues tenemos el MAPA y tenemos el AMPA. El AMPA, que es la evaluación domiciliaria de la presión arterial, y ambas están validadas. Bien, estas indicaciones del MAPA y el AMPA ya las repasaron el día de ayer. ¿Sí? Tiene sus ventajas. Una de las ventajas del AMPA es que los equipos validados tienen un costo bastante accesible para que los pacientes los puedan tener en casa. Sin embargo, sí, este AMPA tiene unas limitaciones, como las que vemos acá, que el médico tiene que entrenar perfectamente al paciente y a los familiares para la toma de la presión. Y el paciente o el familiar tiene que hacer el registro que estamos viendo aquí. Pero llega el paciente a nuestra consulta con todo ese registro y el que se estresa y al que se le va a subir la presión es al médico, porque con tanto número me voy a sentar yo a sacar los promedios, me va a llevar esto horas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos también que tomar en cuenta? Además de la solo cifra de la presión arterial, más que un solo número, hay que valorar al paciente cuál va a ser su pronóstico y cuál sería el fenotipo nocturno. Y para esto tenemos nosotros al MAPA, donde nosotros podemos detectar al paciente DIPER, no DIPER, al riser y aquí al extremo DIPER. ¿Y por qué es importante? Porque se ha visto que, por ejemplo, el no DIPER, ¿sí?, tiene un riesgo aumentado de patologías cardiovasculares, de llegar inclusive el riser a una insuficiencia cardíaca, y como estamos viendo nosotros en la imagen, tenemos aquí un ecocardiograma de un paciente el cual tiene una hipertrofia ventricular izquierda, que ya nos está hablando de daño de la hipertensión arterial a nivel de corazón, y ahí no quedó nada más. Ese paciente, si ustedes se fijan, hay una porción, ¿qué es esta?, que es el septum interventricular, el cual no se mueve. O sea, este paciente es hipertenso y ya tuvo un infarto. Esa es la gravedad y esa es la importancia de tener este tipo de monitoreo del MAPA y el AMPA. Uy, ya me pasé. Recordando entonces, y aquí tienen ustedes la gráfica en la cual podemos ver a qué equivale la cifra de presión en consultorio, en domicilio, en ambulatorio, tanto diurno como nocturno, y el promedio. Bien, ante todos estos datos, ¿dónde llega entonces y dónde interviene la inteligencia artificial? Bueno, pues nosotros lo podemos, con este esquema, es un cuello de botella en el cual vamos a ingresar todos esos datos que tenemos, muchísimos, ¿sí? Y la inteligencia artificial nos va a limpiar toda esa información
nos va a analizar toda la información, nos va a hacer los cálculos y nos los va a clasificar y nos va a dar el resultado. Bien, ¿y qué herramientas? La medicina digital y la inteligencia artificial nos proporcionan todas estas herramientas que tenemos para poder apoyarnos en nuestra práctica clínica. Pero ¿qué sucede ahorita? Hay una fascinación, hay un boom que inclusive en Amazon, si ustedes entran a la página, les venden la idea de los mejores equipos sin manguito para la toma de la presión. Y lógico es, nos vamos a comprar ese sin manguito porque los otros dos que tenemos hasta ahorita validados para el MAPA y el AMPA, pues tienen el manguito y nos causan mucha incomodidad. Sin embargo, sí, la FDA solamente tiene validados este tipo de equipos. Y bien, ¿y cuáles las características? Pues estas son las características de cada uno de los equipos que valida la FDA. Aquí hay una imagen, ¿sí?, que a lo mejor muchos, porque los veo muy jóvenes, no conocen. El mejor equipo para la toma de presión que se puede considerar una pieza de museo es el baumanómetro mercurial, que es el más exacto. Quien tenga este equipo tiene un tesoro invaluable. Bien, entonces si ya vimos que la FDA aprobó algunos equipos sin manguito, ¿qué nos dicen las guías de hipertensión arterial? Pues nos dicen, ¿sí?, que es una recomendación clase 3, que realmente no hay un beneficio. En los adultos no se recomienda el uso de dispositivos de medición de la presión arterial sin manguito para el diagnóstico o el tratamiento de la hipertensión. Bien, con la inteligencia artificial, lo que nosotros buscamos y nuestro trabajo ideal que quisiéramos es que tengamos la captura validada, que la inteligencia artificial nos haga una limpieza de toda esa captura, que la inteligencia nos haga el análisis, pero aquí viene algo muy importante, el médico, la revisión humana, el juicio clínico. Nos puede pasar la inteligencia artificial y limpiar todos los datos, pero nunca olvidar, a final de cuentas, el juicio clínico es lo más importante. Y una vez teniendo nosotros ese juicio clínico, podemos realizar el ajuste terapéutico. ¿Cuáles son los beneficios clínicos? Tenemos nosotros el modelo tradicional, tenemos que hacer ajustes cada 3 a 6 meses, el promedio de 3 lecturas, etcétera. Y con la inteligencia artificial podemos hacer todo este proceso en una forma más rápida. Bien, tenemos un ejemplo rapidísimo, paciente 58 años, hay discrepancia en sus síntomas, en las lecturas en el consultorio, utilizamos nosotros el análisis de la inteligencia artificial y en ese momento nos clasifica que es un paciente Reiser y esto es un foco amarillo que nos está avisando y tenemos que tomar decisiones apresuradas, precisiones de ya. Bien. Sin que se nos olvide cómo sintetizar todo eso. Lo que más nos importa es el control óptimo del paciente, no nada más de la cifra de tensión arterial, sino tomando en cuenta, ¿sí?, todo lo que puede suceder de daño a órgano blanco. Y entonces tenemos que aquí las herramientas, nuestro dispositivo validado, los algoritmos inteligentes y que viene a completar el juicio clínico. O sea, todos nosotros, los médicos que estamos trabajando en mejorar la salud del paciente. Bien, vamos a llevar algunos mensajes a casa. La cifra medida en el consultorio no basta. Tenemos nosotros las herramientas del MAPA y del AMPA que son imprescindibles para diagnosticar realmente el paciente hipertenso. La inteligencia artificial es un traductor, no es un médico. Recordar siempre que el ser humano es quien alimenta la inteligencia artificial. Su valor va a radicar en limpiar datos, clasificar fenotipos, pero siempre requiere la validación del juicio clínico.
y la evidencia sobre conveniencia según las guías en el 2025, los dispositivos sin manguito carecen en este momento, ¿sí?, de un beneficio clínico comprobado y no deben guiar solamente esto, el tratamiento. Y pues les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias a la doctora Hilda. Y como ven ustedes, cuando hablamos nosotros de monitoreo ambulatorio o de automonitoreo, estamos hablando de conocer realmente el comportamiento de la presión arterial en su medio real. Y como dijo, el objetivo no es bajar las cifras de presión, el objetivo es mejorar la calidad y la esperanza de vida de quien padece la enfermedad. Y para esto tenemos que evitar el daño en órgano blanco, que es quien a final de cuentas viene a ser el responsable de los desenlaces sólidos. Y para eso tenemos con nosotros al doctor Carlos Mario Pech, a quien todos ustedes conocen, distinguido cardiólogo aquí de la localidad, quien nos va a hablar precisamente de cómo poder predecir o identificar en forma precoz esa lesión en órgano blanco. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días. La verdad es agradable ver el fórum. Gracias a la doctora Linda por convencer a este grupo de expertos de México de traer un nivel académico altísimo a la ciudad de Campeche, ponencias internacionales, lo mejor de México en hipertensión. Sin más preámbulos, pasamos a la plática. ¿Qué pasó? ¿Me ayudas? La culpable es la doctora Peralta. Sí, ya ves, dijo, yo de Mérida. Pues ahí está mi USB allá, si quieres, está nuevo, te lo paso. Lo dejé grabando. Está congelado. Perfecto. Ok. Perfecto. Sí, ok. Bueno, el tema a desarrollar va a ser el algoritmo de daño a órgano blanco. Esto parece sencillo, pero es la vanguardia de la medicina de precisión, porque su objetivo no es solo el diagnóstico de una enfermedad, sino poder predecir y calcular lo que una enfermedad sistémica pudiera hacer en órganos diana. Esto pudiera prevenir y evitar complicaciones a futuros de la hipertensión. Estas son manifestaciones subclínicas, son manifestaciones que todavía no son evidentes y con eso nos vamos a basar para hacer determinaciones y todo. La hipertensión arterial, como han visto, el diagnóstico se hace por cifras, no por síntomas. Es una enfermedad esperada con la edad, es una enfermedad que va a ser mayor, prevalente a mayor edad, ¿sí? Porque intervienen muchísimos factores.
Estos factores van a predisponer cambios adaptativos en todo el organismo, ¿sí? Entonces, perdón, ya la veo acá. ¿Es esta? Ok. Nuevamente, algoritmos predictivos de hipertensión en daño a órgano blanco. Como dije anteriormente, es la vanguardia de la medicina de prevención, ya que no solo diagnostica, sino predice el daño antes de que se manifieste clínicamente. La definición es un daño estructural o funcional subclínico en órgano diano, a nivel sistémico, a nivel general. Predice además la mortalidad cardiovascular superior a mediciones aisladas de la presión arterial. Implementa modificaciones y ajuste del tratamiento médico según las guías actuales. Como vemos, la hipertensión es un daño sistémico generalizado. Afecta desde la vista, que nos entrenaron en la formación médica a hacer fondo de ojo y poder determinar por medio de la ventana las alteraciones de la hipertensión arterial. ¿Qué podemos encontrar? Una retinopatía hipertensiva, alteraciones. A nivel cardíaco, incremento de la masa ventricular, hipertrofia, dilatación, predisposición a arritmias, infartos, insuficiencia cardíaca tanto diastólica como sistólica. A nivel renal, hipertensión glomerular, disminución de la tasa de filtración glomerular y alteraciones de la relación albúmina-creatinina. A nivel cerebro, demencia, ictus hemorrágico, embólico, entre otros. A nivel arterial, progresión de la aterosclerosis, aumento de la rigidez arterial, con variabilidad en la misma. Y en la microcirculación, daño endotelial, aumento de la resistencia periférica y descontroles. Si bien, como ya escuchamos en pláticas anteriores, la hipertensión no es fácil el diagnóstico. La hipertensión se diagnostica no solo con una medida de presión. La hipertensión es una variabilidad en las 24 horas. Las guías actuales son más estrictas y las americanas ponen como 130, 80 al paciente hipertenso y las europeas en 140, 90. Si vemos, las guías americanas son un enfoque más agresivo. Tratan de hacer un diagnóstico antes de que haya daño a órgano blanco. Las guías europeas, un poco más conservadoras, esperan los estatutos de la hipertensión arterial ya confirmada y diagnosticada con cifras tensionales arriba o igual a 140-90. Acá vemos las gráficas. Las americanas las dividen en estadios. Las europeas le quitan el nombre de hipertensión y le ponen presión elevada porque dicen que la presión puede ser aumentada a nivel pulmonar y en otros órganos, y no necesariamente a nivel de las arterias. ¿Qué debemos hacer como inicio? ¿Qué hacemos en la consulta día a día? Esto es obligatorio. Una buena historia clínica, una excelente exploración y ayudados del laboratorio y gabinete. Los prioritarios son creatinina, la tasa de filtración glomerular, la relación creatinina-albúmina-creatinina, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, el perfil de lípidos, entre otros. Pero ayer vimos un caso clínico que desde el interrogatorio, la exploración visual y física determinaban que ese paciente era de muy alto riesgo.
En el gabinete está el electrocardiograma, herramienta básica para cualquier médico. Podemos utilizar el índice, los índices que quedan. Nos dan orientación sobre la hipertrofia ventricular y no sustituye, sino es complementario para otros. Una de las cosas que yo pido a todo paciente de primera vez es una simple radiografía de tórax, en la cual puedo evaluar el tamaño del corazón, la morfología de la aorta, la calcificación y dilatación de la misma y la circulación pulmonar. La estratificación inicial hay que evaluar el riesgo cardiovascular global. Eso lo tenemos en disponibilidad ya en el celular, como ya bien mencionaron en pláticas previas, está el Euroscore de las guías europeas y el Prevent que está en las guías americanas. Incluyen datos generales como edad, sexo, tabaquismo, años de diabetes, presión sistólica y otros componentes del laboratorio. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una estratificación inicial. Lo vamos a categorizar según riesgo. Bajo a moderado, menor de 5, no hay daño a órgano blanco. Alto, de 5 a 10, órgano blanco ya inicia afección. Mayor, muy alto riesgo. Enfermedad clínica establecida, daño renal. Muy poco probable que reviertan ya cuando están en estas etapas de la presión. El Prevent igual, el porcentaje de riesgo es menor de 5 a 7.5, fronterizo de 7.5 a 20, intermedio y mayor de 20, elevado grave. El corazón siempre ha sido la prioridad y el órgano de choque inicial en la hipertensión arterial, que nos obliga a buscar más indicios, el electrocardiograma normal para hacer un ecocardiograma, la hipertensión en estadio 2 o mayor de 2 y el alto riesgo cardiovascular. ¿Qué hallazgos vamos a tener en el estudio ecocardiográfico? Podemos analizar múltiples alteraciones. Inicialmente, la hipertrofia ventricular, la geometría del ventrículo, la disfunción diastólica y de unos años a la fecha el strain longitudinal global, que predice daño incipiente sin caída de la función ventricular izquierda. La hemodinamia, muy importante. Podemos analizar el volumen de la aurícula izquierda, que es uno de los predictores de fibrilación auricular y causa de ictus embolígeno en los pacientes. La relación de llenado rápido, que es corresponsable a la cuña, a la presión en cuña, y la velocidad de la E septal, que habla de disfunción diastólica tipo 1, trastorno de la relajación, pseudonormalización o patrón restrictivo. El riñón es el marcador más sensible. Cuando ya hay alteraciones o disminución de la tasa de filtración, cuando la relación albúmina-creatinina es mayor o igual de 30, ya habla de microalbuminuria. Ya hay daño a órgano blanco subclínico. Y podemos categorizarlo por la clasificación de KDIGO A2 de 30 a 300, microalbuminuria, mayor de 300, macroalbuminuria, daño renal ya establecido. Una cosa que ha sido muy infrautilizada es los vasos. ¿Por qué? Porque lo tenemos a la mano. Podemos hacer de antemano en la exploración física el índice tobillo-brazo. Este índice, cuando está alterado, nos habla de enfermedad arterial periférica. La velocidad de la onda de pulso, también de rigidez arterial. La exploración carotidia nos habla cuando hay placas de un daño a órgano blanco establecido. Cerebro,
Solo en algunos casos especiales, cuando el paciente es de muy alto riesgo, la resonancia magnética nos puede ayudar para determinar infartos lacunares, hiperintensidades, microhemorragias y demás. Retina. Retina lo vimos en la formación médica, lo tenemos en el consultorio. Podemos visualizar el fondo de ojo y darnos cuenta qué tanto daño está haciendo la hipertensión en nuestros organismos. Y uno de ellos es la clasificación que todavía es válida, la que clasifica en grados 4 y que últimamente las guías lo ponen para ver las emergencias hipertensivas con edema de pupila. La integración clínica es básica. Cuando no hay daño a órgano blanco, hay que modificar los factores de riesgo. Cuando hay un daño a órgano blanco, reclasifica automáticamente a estas personas en alto riesgo. La enfermedad ya establecida es de muy alto riesgo. Ya tenemos insuficiencia cardíaca, daño renal, embolias y ya la actuación médica ya se ve limitada. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son las implicaciones terapéuticas? El objetivo general es llevar a la presión menos de 130/80. Si es tolerado, alcanzar a metas tan bajas como 120/70. ¿Cuál es la selección de fármacos? Los fármacos no deben estar encaminados a bajar cifras tensionales, sino a repercutir y a incidir sobre la progresión de daño a órgano blanco. Están los inhibidores de ECA, los ARA, en la regresión de hipertrofia ventricular y la protección renal. Los calcios antagonistas en la rigidez arterial. Se debe haber un seguimiento por medio de eco para evaluar la efectividad del tratamiento médico por medio de la reducción de la masa ventricular y del strain longitudinal global. ¿Qué mensajes nos debemos llevar a casa? El daño puede ser silente, subclínico, cambia el riesgo cardiovascular, modifica las metas terapéuticas y justifica un tratamiento agresivo. La albuminuria predice la caída de la tasa de filtración y es el marcador más temprano de daño sistémico. La hipertrofia ventricular con el strain longitudinal global son de alto riesgo, aun cuando la fracción de expulsión todavía se mantenga normal. La hipertensión nocturna, como vimos en pláticas, es un predictor independiente de riesgo. La velocidad de onda de pulso habla de envejecimiento arterial y la placa carotidia ya establece riesgo cardiovascular. Acá vemos un paciente que se le hace por medio de inteligencia artificial con la herramienta y vemos una fracción de expulsión excelente, pero con un strain longitudinal global inferior a los valores normales, menos 15.6. Este paciente ya tiene daño subclínico, hay que actuar y es un paciente de alto riesgo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Como pueden ver ustedes, el detectar oportunamente es lo que nos va a prevenir el daño. Y lo importante aquí es que tenemos que buscarlo. Ese es el mensaje. El paciente no siente nada. Si yo no busco intencionadamente, si el paciente tiene daño en la retina, en el riñón, si tiene disfunción eréctil, si tiene apnea obstructiva del sueño, si tiene tasa de filtración glomerular alterada, el paciente no me va a decir nada.
y vamos a dejar que evolucione perdiendo la oportunidad de protegerlo y limitar la magnitud del daño. Le voy a pedir al doctor Diego Hernández, al doctor Samuel Odusole, al doctor Abelardo Camal, que puedan pasar aquí al frente, por favor, para hacer el panel. Vamos atrasados, vamos a hacer exclusivamente lo que es el panel. Les ofrezco una disculpa, no va a haber preguntas abiertas del público porque nos atrasamos con los inconvenientes tecnológicos que hubo. Bueno, en base a las pláticas que los colegas nos presentaron, le voy a preguntar al doctor Diego, por ejemplo, ¿qué opina usted acerca del uso de la automedición en casa? ¿Cómo debiera hacerse y con qué tipo de equipos? Bueno, algo que nos mencionan todas las guías, y tenemos muchas guías para hipertensión, es sobre la rutina en cuanto a la técnica. Pero otra cosa también que ha tenido énfasis recientemente es uso de dispositivos validados. Entonces, se habla que entre 6 y 10% de los equipos actualmente son validados y ser muy insistentes en cómo debe de hacerse. La doctora Hilda nos mostraba un esquema del Consenso Europeo de Hipertensión Ambulatoria y ese puede ser muy útil para imprimirlo para los pacientes. Se basa en promedio siempre de 2 mediciones, 2 a 3 otras guías. Pues creo que en los pacientes yo creo que incitarlos a tener su dispositivo en casa y enseñarles cómo usarlo. Esto es muy importante porque no nomás es decirle al paciente tómese la presión en su casa. Y la otra cosa que debemos estimular es al uso de aquellos equipos con conectividad que nos guardan el valor tomado de la presión directamente en el dispositivo inteligente. Porque esto nos evita o nos ahorra los errores de transcripción. Y para evitar el problema que dijo la doctora Hilda de cómo sacar los promedios, este tipo de equipos ya nos dan la gráfica automática y los valores estandarizados para no tener que estar viendo valor por valor y ver qué es lo que pasa, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarle al doctor Samuel, cuando nosotros vemos que un paciente sospechamos ya sea de hipertensión enmascarada o de hipertensión de la bata blanca, ¿qué estrategia utilizaría usted en forma directa para resolver esa duda? Bueno, es muy importante y yo creo que la idea principal del foro es de que necesitamos datos y convencer al paciente de que es muy importante de que en casa se esté monitorizando es una parte muy importante. Como dijo Diego, que sean datos validados. Si bien hoy en día se tienen varias opciones que pueden ser prometedoras con inteligencia artificial y que te pueden dar una base de datos muy amplia, incluso en un día hasta te pueden poner gráficas y semanales y todo eso, pero en realidad, aunque ya vengan tantos gráficos, tantos datos graficados, la pregunta es, ¿son válidos los datos? Entonces, si bien hay que personalizarlo, dependiendo también al paciente si es posible que él tenga su equipo en casa, que sea validado, y pues animarlo a que se siga tomando la presión para que él pueda traernos esa información. Y en el caso de hipertensión enmascarada y bata blanca, el monitoreo automatizado yo creo que es la clave, ahí es el que te va a dar la información, porque estás utilizando un instrumento validado que te va a dar no nada más los datos diurnos, sino que también nocturnos, y que aunado a lo que ya vimos sobre todo lo que se puede obtener de acuerdo a los otros estudios para evaluar daño a órgano blanco, podemos ya determinar si el paciente en realidad está cursando con hipertensión enmascarada o de bata blanca. Sí, sobre todo, aparte del diagnóstico, nos permite incluso evaluar eficiencia terapéutica, porque a veces creemos que somos magos y yo ya te di la medicina y ya está hecho el asunto. Pero si no evaluamos realmente si estamos llegando a las metas, pues no estamos haciendo nuestro trabajo. Y este tipo de herramientas nos ayudan mucho, ¿no? Le voy a preguntar ahora al doctor Abelardo, en relación a lo que es la inteligencia artificial, que, pues, llamémosle inteligencia artificial, llamémosle métodos de telemedicina, telemonitoreo,
¿Cree usted que esto nos puede ayudar realmente al mejor control del paciente, al diagnóstico más adecuado y a la limitación del daño? Bueno, pues yo creo que todo lo que tengamos a mano y podamos usar es válido. Independientemente de que estén validados o no los dispositivos, hay que educar al paciente para que se involucre él mismo en su medición de presión arterial de forma frecuente. Porque muchas veces el paciente cree que con tomar una pastilla o seguir una indicación que el médico le da, automáticamente la presión arterial ya se controló. Y eso vemos que en realidad es muy raro tener un paciente controlado al 100%. Entonces, la inteligencia artificial, el hecho de que nos traigan cifras de presión arterial, pues nos va a dar una idea de cuál es el comportamiento de la presión en este paciente a lo largo del tiempo. Entonces, a lo mejor no son equipos totalmente validados, muchos de ellos, pero sí motivan a veces al paciente a acudir al médico para que pues haga los estudios correspondientes para evitar pues lo que comentaba el doctor Carlos, daño a órgano blanco. Y aquí es muy importante lo que llamamos ahora el empoderar o involucrar al paciente en sus propias decisiones. Y tal como nos decía la doctora Linda, tenemos que desmedicalizar este tipo de procesos, tenemos que hacer un equipo multidisciplinar que nos ayude realmente a que el paciente desde el punto de vista nutricional, psicológico, de actividad física, de trabajo social, médico, de enfermería, etcétera, podamos resolver el problema. Vamos a tener que cortar esto porque vamos retrasados. Les agradecemos sus excelentes presentaciones y le dejo la palabra para el siguiente simposio. Muchísimas gracias.